Al borde del colapso, luchando por la vida de su hermano, ella se desmaya en plena calle. Quien la rescata no es un extraño, sino el famoso y millonario doctor Iker Benítez. Pero su ayuda no será gratuita. Le ofrecerá un contrato que la obligará a fingir ser su prometida, desatando un juego de mentiras y un amor inesperado. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor a asfalto recalentado por el sol inmisericordia de la siesta y el humo denso y amargo de un colectivo destartalado invadieron las fosas nasales de Anaí Gamarra apenas unos segundos antes de que el mundo decidiera inclinarse sobre su propio eje. Las orillas de su visión comenzaron a oscurecerse, tiñéndose de un velo negro que transformaba los imponentes edificios de la avenida Mariscal López en borrones grises y amenazantes, como gigantes somnolientos a punto de desplomarse. Un bocinazo estridente gritó en la distancia, un sonido agudo que se sentía extrañamente lejano, amortiguado, como si proviniera de otro universo. En su mente, sin embargo, no había espacio para el pánico urbano. Solo quedaba el eco de una lista de tareas interminable y asfixiante. La última bandeja de sus brownies de guayaba y chocolate blanco que debía entregar antes de las 4. El rostro pálido pero sonriente de su hermano Leo esa mañana. Y sobre todo, el papel arrugado y manoseado dentro de su bolso. Esa factura del tratamiento experimental que era a la vez su única esperanza y su más pesada ancla, un recordatorio constante de su fracaso inminente. El suelo de baldosas calientes se precipitó hacia ella con una velocidad vertiginosa, y la última hebra de conciencia se desvaneció en el estruendo del caótico mediodía de Asunción. Lo siguiente que percibió no fue el dolor del impacto, sino la inesperada textura de una tela costosa bajo su mejilla y un aroma sutil, una extraña y pulcra combinación de antiséptico, almidón y un perfume amaderado, masculino y profundo, que se sentía como un puerto seguro en medio de la tormenta. Una voz grave y serena, un barítono que parecía tener el poder de imponer orden en el caos, cortó el murmullo de voces preocupadas a su alrededor. Está respirando. La frecuencia cardíaca es elevada, probablemente por un síncope vasovagal inducido por estrés y deshidratación. Necesito un acceso venoso ahora mismo. Una solución. Salina. Anaí forzó sus párpados a abrirse, una tarea que le pareció requerir un esfuerzo sobrehumano. El rostro que la observaba de cerca, enmarcado por la luz cruda y blanca del interior de una ambulancia, era uno que reconocería en cualquier parte, el mismo que la observaba desde las portadas de las revistas de Sociedad y Salud en los kioscos, el protagonista de los susurros admirados en toda la ciudad. El doctor Iker Benítez. No parecía un simple médico, con su mandíbula definida, sus ojos oscuros y penetrantes que la evaluaban con una intensidad casi palpable y una calma que desmentía la urgencia de la situación. Parecía una promesa encarnada de que todo, absolutamente todo, estaría bien. Incluso cuando una voz cínica en lo más profundo de su ser le gritaba que eso, por supuesto, era la más hermosa y cruel de las mentiras. El Sanatorio Metropolitano de la Asunción olía a limpieza y a una tristeza silenciosa y bien administrada. Anaí odiaba los hospitales. Cada rincón de ellos le recordaba la fragilidad de la vida que más amaba, la de su hermano Leo. Sentada en el borde de una cama rígida en una sala de observación privada, se sentía diminuta y fuera de lugar, una simple pastelera de barrio en el santuario de la medicina de élite. Llevaba una bata de paciente que se sentía como un disfraz, y el amuleto de cuarzo rosa que Leo le había regalado
colgado de su cuello, era la única pieza de su identidad que le quedaba. Lo apretó con fuerza entre sus dedos. El frío de la piedra, un ancla familiar en un mar de incertidumbre. La puerta se abrió sin previo aviso y el doctor Iker Benítez entró, no con la bata blanca de médico, sino con un traje a medida de un gris tan oscuro que parecía casi negro, que acentuaba su altura y la autoridad natural que emanaba de él. En su mano no traía un historial médico, sino una tablet delgada. Sus ojos, que antes habían mostrado una concentración puramente profesional, ahora la estudiaban con una curiosidad indescifrable. Señorita Gamarra, sus análisis de sangre muestran un cuadro de hipoglucemia y deshidratación severa, nada que no se solucione con reposo y una mejor alimentación. Sin embargo, su nivel de cortisol es alarmantemente alto. Está operando bajo un nivel de estrés que su cuerpo ya no puede sostener. Su voz era tan calmada como en la ambulancia, pero ahora carecía de la calidez tranquilizadora. Era la voz de un científico exponiendo un hecho irrefutable. ¿Estrés? No, doctor. Yo lo llamo martes, respondió. Ella, un intento de humor que sonó más frágil y patético de lo que pretendía. Él no sonrió. En su lugar, deslizó un dedo por la pantalla de la tablet. Anaí Gamarra, 26 años, propietaria y única empleada de Dulce Manjar, una microempresa de brownies por delivery. Tutora legal de su hermano, Leonardo Gamarra, 18 años, paciente en la lista de espera para un tratamiento de inmunoterapia de alto costo en el Instituto de Previsión Social. Cada palabra era una bala, precisa y directa, desnudando su vida, sus luchas, su desesperación. Ella se sintió expuesta, violada en su intimidad. ¿Usted cómo sabe todo eso? ¿Investigó mi vida? El doctor Benítez levantó la vista de la tablet y por primera vez, Anaí vio algo más allá de la fachada de control perfecto, una sombra de presión, cálculo. En mi profesión, la información es crucial y resulta, señorita Gamarra, que su situación, aunque desafortunada, podría ser la solución a un problema muy significativo que estoy enfrentando. La propuesta cuando llegó fue tan absurda, tan demencial, que Anaí estuvo segura de que era una alucinación tardía, un efecto secundario de su desmayo. Estaban en su imponente oficina en el último piso del ala de cardiología, un espacio minimalista y pulcro que parecía más una galería de arte moderno que el despacho de un médico. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Asunción, un mundo de privilegios y poder que se sentía a años luz de su pequeño apartamento en el barrio Sajonia, donde el olor a vainilla y chocolate luchaba a diario contra el aroma a humedad. Iker Benítez estaba de pie junto al ventanal, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Había ajustado compulsivamente el reloj de pulsera de oro que llevaba, un gesto nervioso que contradecía su postura imperturbable. El consejo directivo de este sanatorio es conservador, comenzó, su voz un murmullo grave y medido. Valoran la imagen, la estabilidad, la percepción pública por encima de casi todo. Mi reciente nombramiento como jefe de cardiología, un puesto que mi padre ocupó antes que yo, ha sido cuestionado por algunos miembros. Un rival, el doctor Blas Duarte, ha estado esparciendo un rumor insidioso sobre mi vida personal que me pinta como alguien inestable y poco fiable. Necesitan que proyecte una imagen de seriedad, de un hombre asentado. Anaí lo miraba, sin comprender a dónde quería llegar. ¿Qué tenía que ver su vida caótica con la política interna de un hospital de lujo? Lamento oír eso, doctor, pero no entiendo qué tengo que ver yo con sus problemas de reputación. Él se giró para enfrentarla, y sus ojos oscuros la fijaron con una intensidad que le robó el aliento. Lo que necesito, señorita Gamarra, es una prometida, una mujer joven, trabajadora, intachable, alguien que apacigüe al consejo
y silencie los rumores. Necesito una farsa y necesito que sea convincente. El silencio que siguió fue tan denso que Anaí podía oír el zumbido del aire acondicionado y los latidos de su propio corazón. «¿Usted quiere que yo finja ser su novia?», balbuceó. La palabra prometida, demasiado ridícula para pronunciarla. «Precisamente», confirmó él, sin un atisbo de ironía. «A cambio cubriré la totalidad del costo del tratamiento de su hermano, cada guaraní, incluida la consulta con el especialista de Buenos Aires que usted ha estado intentando conseguir. Le ofrezco la seguridad financiera que necesita desesperadamente, y usted a cambio me ofrece la imagen que yo necesito para salvar mi carrera». Era un pacto con el diablo, un diablo vestido con un traje de miles de dólares y un reloj que probablemente valía más que su apartamento. Era una locura, una ofensa a todo en lo que creía. Pero entonces la imagen de Leo, su sonrisa debilitada, su esperanza inquebrantable, inundó su mente, y la locura comenzó a parecerse peligrosamente a una tabla de salvación. El contrato era un documento frío y despiadado, un testamento de la meticulosidad con la que el doctor Iker Benítez abordaba cada aspecto de su vida, incluido este retorcido acuerdo. Se lo entregó en una elegante carpeta de cuero 2 días después, no en su oficina, sino en el territorio de ella. Su pequeño apartamento que también funcionaba como cocina industrial. El contraste no podría haber sido más brutal. Él, con su aura de riqueza y control, parecía un ser de otra dimensión entre las bolsas de harina, los cuencos de chocolate a medio derretir y el modesto mobiliario. El aroma dulce y reconfortante del lugar parecía luchar contra el perfume caro y la energía estéril que él traía consigo. Anaí leyó cada cláusula con el estómago hecho un nudo, mientras él observaba el espacio con una expresión inescrutable, sus ojos deteniéndose en una foto enmarcada de ella y Leo riendo en la costanera. La duración del presente acuerdo será de 6 meses a partir de la fecha de la firma. Leyó en voz alta, su voz temblando ligeramente. El acuerdo estipula un mínimo de dos apariciones públicas por mes, incluyendo, pero no limitándose a, eventos de caridad del hospital, cenas familiares y otras reuniones sociales que serán determinadas por el doctor Benítez. Había cláusulas de confidencialidad con penalizaciones financieras que le pusieron la piel de gallina, tan astronómicas que la arruinarían a ella y a las 3 generaciones siguientes de su familia si alguna vez hablaba. Y la más cruel de todas, la que se sentía como una daga en el corazón. Queda estrictamente prohibido cualquier tipo de involucramiento emocional o romántico entre las partes. La relación es de naturaleza puramente transaccional. Él se acercó, señalando un párrafo con un dedo largo y elegante. Esa es la cláusula más importante, señorita Gamarra. Los sentimientos complican las cosas y yo no tengo tiempo para complicaciones. Esto es un negocio. Yo salvo mi carrera, usted salva a su hermano. ¿Está claro? Cristalino, susurró ella, sintiendo una punzada de humillación. Para él era una simple transacción. Para ella era vender un trozo de su alma. El dinero, comenzó ella, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. El primer pago, que cubre los próximos 3 meses de tratamiento y la consulta en el extranjero, se transferirá a su cuenta 1 hora después de que firme. El resto se pagará en cuotas mensuales, explicó él, tan casualmente como si estuviera discutiendo el pronóstico del tiempo. El bolígrafo que él le ofreció se sentía increíblemente pesado en su mano. Sobre la mesa de la cocina, entre una mancha de harina y una lista de compras, el documento que decidiría su futuro y el de Leo esperaba, un abismo de tinta negra sobre papel blanco. Anaí sostenía el bolígrafo con los nudillos blancos, la punta de plástico flotando a 1 milímetro del papel.
El olor a brownies recién horneados, su aroma de confort y creación, ahora se sentía sofocante, mezclado con la tensión palpable que emanaba del hombre que esperaba pacientemente al otro lado de la mesa. Cada línea del contrato parecía gritarle, advirtiéndole del peligro, de la locura que estaba a punto de cometer. Fingir ser la prometida del cardiólogo más famoso de Paraguay, mentirle a su familia, a sus pocos amigos, y lo peor de todo, mentirle a Leo. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos, sabiendo que su salud se estaba comprando con una farsa tan elaborada? Se sentía invisible, no como la mujer que Iker Benítez necesitaba, sino como un peón, una herramienta conveniente para reparar su imagen pública. Esto es un error, pensó, el pánico comenzando a burbujear en su pecho. ¿Y qué otra opción tienes?, le respondió la voz pragmática y desesperada que se había convertido en su compañera constante. Esa voz le recordaba las cartas de rechazo de las fundaciones, la burocracia del sistema de salud pública, las noches en vela investigando tratamientos que nunca podría pagar. Miró a Iker, cuyo rostro seguía siendo una máscara de calma profesional. ¿Había algún rastro de humanidad detrás de esos ojos oscuros y calculadores? ¿Entendía él la magnitud del sacrificio que le estaba pidiendo? Necesito un minuto, dijo ella. Su voz apenas un susurro. Estaba a punto de firmar. El pensamiento de la transferencia bancaria, de poder llamar al médico de Leo y decirle, lo tenemos el dinero, era un canto de sirena casi irresistible. Su mano temblorosa comenzó a descender hacia la línea de puntos. Y entonces, una vibración estridente rompió el silencio. Su teléfono móvil, olvidado sobre el mostrador, cobró vida con una urgencia que le heló la sangre. En la pantalla, el nombre del sanatorio donde Leo recibía sus cuidados paliativos brillaba con una luz ominosa. Su corazón dio un vuelco doloroso. Una llamada del sanatorio a esta hora nunca era para dar buenas noticias. El bolígrafo se detuvo en seco. Su mirada saltó del contrato al teléfono vibrante y luego al rostro impasible del doctor Benítez. La duda, fría y afilada, la atravesó. Estaba a punto de firmar un pacto para salvar a su hermano, pero una voz aterradora en su interior le susurró que quizás, solo quizás, ya era demasiado tarde. El zumbido agudo y persistente del teléfono sobre el mostrador de madera pareció absorber todo el aire del pequeño apartamento, creando un vacío de silencio expectante. Anaí se quedó paralizada, con el bolígrafo suspendido sobre el contrato, su mente corriendo a 1000 por hora hacia los peores escenarios posibles. Una crisis, un retroceso, el final. El doctor Iker Benítez, cuya paciencia parecía hasta ese momento un recurso inagotable, frunció ligeramente el ceño, su mirada moviéndose del rostro pálido de Anaí al teléfono insistente. Por un instante, ella esperó una orden, una muestra de impaciencia, un recordatorio de que su tiempo era valioso y que los problemas personales de ella eran un mero obstáculo en su transacción. Sin embargo, lo que él dijo la sorprendió. Una fisura casi imperceptible en su armadura de control absoluto. «Atienda», dijo él, su voz perdiendo el tono de negociador y adquiriendo el matiz de un médico. «Eso puede esperar. Su llamada, no». Asintiendo con gratitud, con manos temblorosas, Anaí contestó, preparándose para el golpe. La voz de una enfermera, joven y nerviosa, le informó de un pico de fiebre y una reacción adversa a la medicación actual de Leo. No era una emergencia de vida o muerte, no todavía, pero era un recordatorio brutal de la precariedad de su situación, de cómo el frágil equilibrio de la salud de su hermano podía romperse en cualquier momento. Mientras Anaí escuchaba, balbuceando preguntas con la voz entrecortada, Iker se acercó un paso, lo suficiente para oír la conversación.
Hizo un gesto pidiendo el teléfono y, para el asombro de Anaí, se lo entregó. Con una autoridad serena y precisa, Iker comenzó a hablar con la enfermera, no como un extraño, sino como el especialista al mando. Hizo preguntas específicas, utilizó terminología médica que sonaba como un idioma extranjero para Anaí, y en menos de un minuto había delineado un curso de acción inmediato, estabilizando no solo la situación de Leo a distancia, sino también el pánico creciente de Anaí. Gracias, manténganlo en observación y avísenme si la temperatura no cede en 1 hora, concluyó, y le devolvió el teléfono. En ese breve instante no era su socio comercial ni un millonario arrogante. Era el doctor Benítez, el brillante cardiólogo, un hombre capaz de imponer calma y orden en medio del caos más aterrador. Esa visión, más que cualquier suma de dinero, selló el trato. Sin decir una palabra más, Anaí Gamarra tomó el bolígrafo y con un trazo firme y decidido firmó su nombre en la línea de puntos, vendiendo su vida por los próximos 6 meses, por la oportunidad de tener a ese hombre con toda su competencia y sus recursos del lado de su hermano. La transformación de Anaí de panadera a prometida de la alta sociedad comenzó en una de las boutiques más exclusivas del paseo La Galería, un santuario de la moda donde el silencio era tan espeso y costoso como las prendas que colgaban de las perchas. El aire olía a cuero nuevo, a perfume francés y a un dinero que ella ni siquiera podía comprender. Se sentía como una impostora, una pieza de utilería mal colocada en un escenario de opulencia. La vendedora, una mujer esbelta con una sonrisa tan perfectamente construida como su peinado, la miraba con una amabilidad condescendiente que le ponía los pelos de punta. Iker, por su parte, se movía por el espacio con una familiaridad despreocupada, tratando la experiencia no como un evento emocionante, sino como una tarea más en su lista de pendientes. Necesitamos algo para la gala benéfica del sanatorio el sábado. Algo elegante, sofisticado, pero que no llame demasiado la atención. El objetivo es proyectar estabilidad, no extravagancia. Le instruyó a la vendedora, ignorando por completo a Anaí, como si ella fuera una maniquí que aún no habían vestido. La primera opción fue un vestido de lentejuelas doradas que la hacía sentir como una bola de discoteca. Demasiado ostentoso. Fue el veredicto de Iker sin levantar la vista de su teléfono. El segundo, uno negro con un corte intrincado, la hacía parecer mucho mayor y más severa. Demasiado sombrío. Parecerá que estamos de luto por mi carrera, no celebrando nuestro compromiso. Anaí se sentía cada vez más pequeña, un objeto que se evaluaba por su capacidad de encajar en un molde que no era el suyo. La vendedora seguía trayendo opciones, cada una más cara y alienante que la anterior, mientras Iker las descartaba con una eficiencia clínica y despiadada. «Necesito que entienda, señorita Gamarra», dijo él en un momento, acercándose a ella en el probador mientras la vendedora buscaba otra alternativa. «En mi mundo, la ropa no es solo ropa, es una declaración, es una armadura, y este sábado usted será mi escudo más visible. No puede haber ni una sola grieta en la armadura». «Entiendo», respondió ella, aunque lo que realmente entendía era que se estaba disolviendo, su identidad desvaneciéndose bajo capas de seda y expectativas ajenas. «Soy su escudo, lo tengo claro». Después de casi una docena de intentos fallidos, la vendedora regresó con una última opción, contenida en una funda de tela negra que parecía prometer algo diferente. «Este acaba de llegar, es de un diseñador emergente, es simple, pero creo que tiene el impacto que el doctor busca», dijo con un tono que sugería que esta era su encarta final. Anaí tomó la funda. El peso de la tela ya se sentía distinto, más sustancial. Dentro del probador se deslizó en el vestido. No era de un color llamativo, sino de un profundo verde esmeralda.
una tonalidad que le recordaba a la selva paraguaya después de la lluvia. La tela, una especie de crepé de seda pesado, caía de una manera que no ocultaba su figura, sino que la delineaba con una elegancia sutil y poderosa. No tenía adornos, ni lentejuelas, ni encajes. Su única audacia era un corte asimétrico en el escote y una espalda que se abría en una V discreta pero impactante. Cuando salió del probador y se paró frente al espejo de 3 cuerpos, la mujer que le devolvió la mirada era alguien que apenas reconocía. Era fuerte, serena y por primera vez en mucho tiempo, visible. Iker, que había estado revisando unos correos en su teléfono con aire de aburrimiento, levantó la vista al oír el susurro de la vendedora. Y entonces, por primera vez desde que se conocieron, el doctor Iker Benítez se quedó sin palabras. Su teléfono permaneció en su mano, olvidado. Su boca se entreabrió ligeramente y sus ojos, aquellos pozos oscuros de análisis y control, recorrieron su figura no con el juicio clínico de antes, sino con algo completamente diferente. Era asombro, una apreciación cruda y sin filtros que no tenía nada que ver con consejos directivos o imágenes públicas. Vio el modo en que el color realzaba el brillo de sus ojos castaños, la línea elegante de su cuello, la confianza inesperada que el vestido le confería. El silencio se extendió, cargado de una tensión nueva e inesperada. La vendedora sonrió triunfante. Anaí sintió un rubor subir por su cuello, una mezcla de vergüenza y un extraño y nuevo poder. En ese instante, bajo las luces perfectamente calibradas de la boutique, la línea entre la farsa y la realidad comenzó a desdibujarse por primera vez. Él no estaba viendo a su empleada, a su co-conspiradora, estaba viendo a Anaí, y la imagen pareció sacudirlo hasta los cimientos. «Nos llevamos ese», dijo finalmente, su voz un poco más ronca de lo normal. Los días previos a la gala se convirtieron en un intensivo y surrealista campamento de entrenamiento para la pareja perfecta. Las sesiones tenían lugar en el vasto y silencioso apartamento de Iker en el exclusivo barrio de Carmelitas, un espacio que reflejaba a su dueño a la perfección, minimalista, impecable y emocionalmente estéril. Se sentaban en sofás de cuero blanco que estaban a una distancia socialmente incómoda, con una pila de tarjetas de notas entre ellos como si estudiaran para un examen final. «Mi comida favorita es el sushi, específicamente el sashimi de atún rojo», recitó Iker leyendo una de sus propias notas. «Recuérdalo. El doctor Duarte probablemente preguntará sobre nuestros gustos culinarios para intentar pillarte». Anaí rodó los ojos. «A nadie le importa tanto el sushi, Iker. Es aburrido. ¿Por qué no puede ser algo real, como la chipa guazú que hace mi tía? Eso es una historia, tiene alma». Él la miró con una expresión de pura exasperación. «Anaí, la chipa guazú no encaja con la narrativa. La narrativa es que yo, un hombre sofisticado, me enamoré de ti, una mujer con un encanto natural y un gusto refinado latente, no una que me conquistó con comida tradicional». La tensión entre ellos era palpable, un choque constante entre su mundo de apariencias calculadas y el de ella, arraigado en una autenticidad cruda y a menudo desordenada. «¿Y mi flor? En favorita», la desafió él cambiando de tema. «La orquídea blanca», respondió ella con un suspiro de resignación, «porque es elegante y atemporal». «¿Y cuál es realmente tu flor favorita?». La pregunta la tomó por sorpresa. No estaba en las tarjetas. «El jazmín», respondió ella casi en un susurro. «Mi abuela tenía una enredadera en su patio. El olor me recuerda a las noches de verano cuando era niña». Por un momento, la fachada de Iker se ablandó. Vio un destello de la mujer real detrás del personaje que estaban construyendo, una visión que era a la vez intrigante y para él peligrosamente distractora. «Bueno, para el consejo, te encantan las orquídeas».
dijo bruscamente, volviendo a la seguridad de sus notas y ajustando su reloj de pulsera, un gesto que ella empezaba a reconocer como su mecanismo de defensa contra cualquier emoción no planificada. En uno de esos extraños ensayos, mientras practicaban una anécdota inventada sobre su primer encuentro, una reunión casual en una galería de arte, no un desmayo por agotamiento en medio de la calle, Anaí se topó con un tema sensible sin querer. Estaban construyendo la historia de fondo de su personaje, el perfecto Dr. Benítez. Entonces, ¿por qué cardiología? Tu perfil dice que te graduaste con honores en todas las especialidades. ¿Podrías haber elegido cualquier cosa?, preguntó ella, genuinamente curiosa por primera vez. La pregunta pareció descolocarlo. Dejó las tarjetas de notas sobre la mesa de cristal y caminó hacia el ventanal dándole la espalda. Mi padre fue el jefe de cardiología antes que yo. Fue una leyenda en este país. Fundó el ala de cirugía cardiovascular del sanatorio. Construyó todo desde cero, dijo, su voz perdiendo su tono didáctico y adquiriendo un matiz de reverencia y un peso inmenso. Siempre se esperó que siguiera sus pasos. Era el camino. Anaí percibió la vulnerabilidad oculta bajo esas palabras. No era solo la presión de honrar un legado, era el miedo aterrador de no estar a la altura, de manchar un nombre que era sinónimo de perfección. Debe haber sido difícil, dijo ella suavemente, aventurándose en un territorio que claramente no estaba en el guión. Tener que llenar unos zapatos tan grandes. Él se tensó, como si ella hubiera tocado una herida abierta. Mi padre nunca falló, nunca dudó, nunca permitió que nada ni nadie comprometiera su reputación o la del hospital, respondió. Y aunque hablaba de su padre, Anaí entendió que en realidad estaba hablando de sí mismo, de la armadura que había construido a su alrededor para ocultar su propio miedo a fracasar. Él me enseñó que el control lo es todo. Sin control hay caos. Y en la cirugía cardíaca, el caos significa la muerte. De repente, Anaí comprendió la verdadera naturaleza de su acuerdo. No se trataba solo de un rumor o de la política del hospital. Se trataba de un hombre aterrorizado por la posibilidad de ser visto como algo menos que perfecto. Una imperfección que, en su mente, equivaldría a la aniquilación total de su identidad y del legado de su padre. La noche de la gala llegó como una sentencia inevitable. El Hotel Guaraní Esplendor era un torbellino de cristal, mármol y susurros. Anaí se sentía como un animalito del bosque que había vagado por error en una jaula de depredadores elegantemente vestidos. El vestido esmeralda le daba una confianza superficial, pero por dentro su corazón latía con la fuerza de un tambor en una tormenta. Apretaba su amuleto de cuarzo a través de la fina tela de su bolso, un ancla secreta en un océano de sonrisas falsas. Iker era su otra ancla, aunque una mucho más complicada. Su mano, en la parte baja de su espalda, era firme, posesiva, un gesto para las cámaras y los curiosos. Pero para ella se sentía como una marca al rojo vivo que la declaraba como propiedad suya. «Relájate», le susurró al oído, su aliento cálido enviando un escalofrío por su piel. «Solo tienes que sonreír, asentir y dejarme hablar a mí. Eres la hermosa y enigmática prometida. El misterio te favorece». Pero el plan de permanecer en silencio se desvaneció en el momento en que se encontraron cara a cara con el doctor Blas Duarte. Era un hombre atractivo, con el encanto aceitoso de un político y unos ojos que sonreían mientras evaluaban cada posible debilidad. «Iker, amigo mío, qué alegría verte», dijo, su voz resonando con una falsa camaradería. Sus ojos se deslizaron inmediatamente hacia Anaí, desnudándola con una mirada. «Y esta debe ser la famosa Anaí. He oído tantas cosas. Aunque nadie parece saber exactamente de dónde saliste, es como si hubieras aparecido de la nada.
Cuéntanos, querida, ¿cuál es tu secreto para domesticar al soltero más indomable de Asunción? La pregunta era una daga envuelta en seda, diseñada para humillarla y exponerla como una intrusa. El aire se cargó de tensión. Todos los oídos cercanos se aguzaron, esperando la respuesta. Anaí sintió la mano de Iker tensarse en su espalda, preparándose para intervenir y desviarla. Pero en ese momento, una oleada de desafío la recorrió. Estaba cansada de ser un escudo, un personaje, un objeto. Miró directamente a los ojos de Duarte, una sonrisa tranquila dibujándose en sus labios. «No hay ningún secreto, doctor Duarte», respondió ella, su voz clara y firme, sorprendiéndose a sí misma. «Simplemente descubrí que al doctor Benítez no le interesa hablar de cardiología durante la cena. Le apasiona mucho más la historia del arte precolombino. Resulta que tiene una teoría fascinante sobre la cerámica guaraní. Es algo que no mucha gente sabe de él». La respuesta fue tan específica, tan inesperada y tan anclada en una verdad que ella había descubierto accidentalmente durante sus ensayos, que dejó a Duarte momentáneamente sin palabras. Iker la miró, una expresión de genuino asombro reemplazando su máscara de control. En ese instante, frente a su némesis, Anaí no solo había recitado una línea, había defendido su territorio, y el de ellos con una gracia y una astucia que nadie, y mucho menos Iker, esperaba. El resto de la noche se desarrolló en una bruma surrealista. El golpe maestro de Anaí contra el doctor Duarte pareció cambiar la dinámica entre ella e Iker. Él la miraba de otra manera, con un nuevo respeto y una curiosidad que la inquietaba y la halagaba a partes iguales. La mantenía cerca, su mano nunca abandonando su espalda, pero ahora el gesto se sentía menos posesivo y más protector. Bailaron el vals obligatorio, moviéndose juntos con una facilidad que sorprendió a ambos. Él era un líder experto, y ella, que no había bailado así en años, se encontró siguiéndolo sin esfuerzo, como si sus cuerpos hablaran un lenguaje que sus mentes aún no comprendían. En medio del salón, rodeados por el murmullo de la élite de Asunción, el mundo exterior pareció desvanecerse. Las luces se reflejaban en sus ojos, y por un momento, la farsa se sintió peligrosamente real. «Estuviste increíble con Duarte», le susurró él, su voz una vibración grave contra su cabello. «No sabía que tenías eso dentro de ti. Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió ella, con una audacia que nunca habría soñado tener una semana antes. Sin embargo, a pesar de su pequeño triunfo, los susurros no cesaban. Podía sentirlos como pequeñas agujas en su piel, las miradas inquisitivas, las sonrisas que no llegaban a los ojos. Iker también lo sentía. Su mandíbula estaba tensa, su mirada recorriendo el salón, consciente de que su plan pendía de un hilo. Sabía que necesitaban un gesto, un acto final e irrefutable que cimentara su historia ante todos los escépticos. El fin de la canción se acercaba. La música se hinchó a su alrededor, creando una burbuja de intimidad en medio de la multitud. Él la miró y en sus ojos había una determinación que la hizo contener la respiración. Ya no era solo cálculo, había algo más, algo personal y feroz. «Todavía no nos creen del todo», murmuró, su rostro acercándose al de ella. «Tendremos que hacer esto un poco más convincente». Anaí apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras. Él inclinó la cabeza, su mano subiendo desde su espalda hasta su nuca, sus dedos enredándose suavemente en su cabello. «Solo sígueme la corriente», susurró contra sus labios. Y entonces, mientras la última nota del vals vibraba en el aire, el doctor Iker Benítez la besó. El beso comenzó como un acto calculado, una pieza de teatro diseñada para una audiencia de cientos. Anaí podía sentir la intención inicial de Iker. Era un beso, firme, seguro, el tipo de beso público que decía «ella es mía»
sin lugar a dudas. Su mente le gritaba que actuara, que respondiera como lo haría una prometida enamorada. Pero en el momento en que sus labios se encontraron, toda estrategia se evaporó. Una corriente eléctrica tan inesperada como violenta recorrió a Anaí desde la cabeza hasta los pies. Sus labios eran más suaves de lo que había imaginado, y por un instante el sabor a vino caro se mezcló con algo que era únicamente él, una esencia que la desarmó por completo. Sintió un temblor recorrer el cuerpo de Iker, una vacilación casi imperceptible que le dijo que él también estaba sorprendido. El beso, que debía ser una declaración de propiedad, se transformó, se ralentizó, se profundizó, convirtiéndose en algo inquisitivo, vulnerable y abrumadoramente real. Sus manos, que habían estado rígidamente colocadas, se movieron instintivamente, la de ella subiendo hasta su hombro, la de él apretando su cintura, atrayéndola más, cerca hasta que no hubo espacio entre ellos. El ruido del salón de baile se desvaneció en un zumbido lejano. Para ambos, en ese lapso de tiempo suspendido, solo existían ellos dos, la música silenciosa y la verdad no deseada que explotaba entre ellos. La química era innegable, una fuerza de la naturaleza que su contrato ridículo no podía contener. Cuando finalmente se separaron, jadeando ligeramente, el mundo volvió a enfocarse con una claridad dolorosa. El aplauso disperso de la gente que los rodeaba se sentía distante y extraño. Se miraron el uno al otro, aturdidos, con los ojos muy abiertos. La pregunta silenciosa, ¿qué acaba de pasar?, suspendida en el aire entre ellos. Fue entonces cuando, desde el borde de la pista de baile, un destello brillante y momentáneo cortó la penumbra. Un flash, el sonido discreto del obturador de una cámara. Ambos se giraron instintivamente hacia la fuente del destello, pero todo lo que vieron fue el movimiento de la multitud, las espaldas de los invitados que se mezclaban y se alejaban. No pudieron ver quién había sido, pero ambos supieron, con una certeza helada que les recorrió la espalda, que su momento de verdad no deseada acababa de ser capturado, inmortalizado, convertido en un arma que ahora apuntaba directamente al corazón de su frágil y peligrosa mentira. El viaje de regreso desde la gala fue un ejercicio de silencio tenso y sofocante. Dentro del lujo silencioso del Mercedes de Iker, el aire estaba cargado con la electricidad residual de su beso y la ominosa premonición de aquel flash anónimo. Anaí miraba por la ventanilla, viendo las luces de Asunción pasar como un borrón de colores, sintiendo el calor del rostro de Iker junto al suyo como un eco fantasma. Ya no eran simplemente un empleador y su empleada, ni dos coconspiradores. El beso había demolido los cimientos de su acuerdo, dejando en su lugar un terreno inestable y peligroso de emociones genuinas y no deseadas. Por su parte, Iker mantenía sus manos firmemente en el volante, sus nudillos blancos por la presión. Su mandíbula estaba apretada, y ella lo vio ajustar su reloj de pulsera 3 veces en menos de 5 minutos. Un tic nervioso que delataba la tormenta que se agitaba bajo su superficie de calma. Intentaron, en los días siguientes, volver a la normalidad de su farsa, pero era imposible. Las miradas se prolongaban más de la cuenta, los roces accidentales producían descargas eléctricas, y el silencio entre ellos ya no era vacío, sino que estaba lleno de todo lo que no se atrevían a decir. La barrera profesional se había hecho añicos y ambos se sentían aterradoramente expuestos. Estaban atrapados en una tierra de nadie, a medio camino entre la mentira que habían construido y una verdad para la que no tenían palabras ni permiso contractual. La pregunta flotaba entre ellos en cada encuentro, en cada llamada telefónica para coordinar sus agendas. ¿Qué somos ahora? Pero ninguno de los dos se atrevía a responder. El ataque, cuando llegó, fue tan brutal y preciso
como una incisión quirúrgica. Sucedió una tarde de martes, mientras Anaí sacaba una bandeja de brownies de dulce de leche del horno, el aroma llenando su pequeño apartamento de un consuelo que estaba a punto de ser destrozado. Su teléfono vibró sobre la encimera. Era una notificación de una fuente anónima, un simple enlace sin texto. Con el corazón encogido por un mal presentimiento, lo abrió. La pantalla la transportó a la página de un conocido blog de Sociedad, el chismógrafo de Asunción, famoso por su veneno envuelto en elegancia. Y allí, en letras grandes y crueles, estaba el titular: La Cenicienta del bisturí o una estafadora con título. La verdad oculta tras el romance del doctor Benítez. Debajo, la foto del beso en la gala ocupaba un lugar de honor. Una imagen que había sido íntima y confusa, ahora convertida en una prueba pública y sórdida. Pero era el resto del artículo lo que le robó el aliento. El autor anónimo había hecho su tarea. Había fotos de la fachada humilde de su edificio en el barrio Sajonia, contrastadas con imágenes de la mansión de Iker. Había detalles sobre la enfermedad de Leo, presentados de una manera que la pintaban como una oportunista sin escrúpulos que usaba la tragedia de su hermano para atrapar al soltero más codiciado del país. Fuentes cercanas al sanatorio metropolitano, citaba el artículo, expresan su preocupación por la vulnerabilidad del doctor Benítez ante mujeres con agendas ocultas. Cada palabra era una bofetada, una humillación pública que la despojaba de su dignidad y la reducía a una caricatura, a una cazafortunas. Se sintió sucia, expuesta, y una oleada de náuseas la invadió. Su pequeño mundo, su lucha silenciosa y digna, había sido arrastrado al fango para el entretenimiento de la élite de la ciudad. El olor a brownies de repente le pareció empalagoso y nauseabundo. Corrió al baño justo a tiempo para vaciar el contenido de su estómago, las arcadas sacudiendo su cuerpo mientras las crueles palabras del artículo ardían en su mente. Las consecuencias institucionales fueron inmediatas y severas. El artículo se propagó como un incendio forestal por los pasillos del sanatorio, alimentando las dudas que Blas Duarte había sembrado tan cuidadosamente. El consejo directivo, presa del pánico ante un escándalo que amenazaba la impoluta reputación de su institución, convocó a Iker a una reunión de emergencia. La sala de juntas era un espacio intimidante, con una larga mesa de caoba pulida y retratos de hombres severos, incluido el de su propio padre, observándolo desde las paredes. Duarte estaba allí, por supuesto, su rostro una máscara de falsa preocupación que apenas ocultaba su júbilo. El presidente del consejo, un hombre mayor con una aversión patológica a la controversia, fue directo al grano. Iker, esto es un desastre. Tu vida privada se ha convertido en un circo mediático y está salpicando al sanatorio. Se ha abierto un comité de ética para investigar estas acusaciones. Hasta que se aclare la situación, tu posición como jefe de cardiología queda en suspenso. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de su carrera, pero el golpe final fue el más devastador. Además, como medida cautelar, todos los fondos discrecionales y de investigación bajo tu control quedan congelados, incluyendo las cuentas de proyectos especiales. Iker sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La cuenta desde la que pagaba el tratamiento de Leo estaba congelada. La promesa que le había hecho a Anaí, la única razón por la que ella había aceptado este pacto infernal, se había convertido en polvo. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de la brillantez malévola del plan de Duarte. No solo había atacado su carrera, sino que había cortado la línea vital de Leo, convirtiendo a Anaí, a ojos del mundo, en la culpable de su propia desgracia. Salió de la reunión sintiéndose como un impostor, el control que tanto valoraba completamente, destrozado. La mirada de decepción en el retrato de su padre pareció seguirlo hasta la puerta.
El despacho de su abogado olía a cuero y a soluciones pragmáticas y despiadadas. Fernando Acuña era el mejor, un tiburón conocido por navegar las aguas más turbias de la ley corporativa y salir inmaculado. Escuchó el relato de Iker con una calma impasible, sus dedos entrelazados sobre su escritorio. Cuando Iker terminó, el abogado se recostó en su silla, su expresión carente de cualquier juicio moral. La situación es crítica, pero no insalvable, dijo con una voz suave y cortante. El consejo necesita un chivo expiatorio, una narrativa simple que puedan vender a la prensa y a sus donantes. Quieren restaurar el orden y ahora mismo tú eres el caos. Iker lo miró, esperando una estrategia legal brillante, una maniobra que pudiera salvarlos a ambos. Pero la solución que Acuña le ofreció le heló la sangre. Es tu palabra contra la de ella. Un cirujano respetado, el legado de una familia de 1900. Médicos contra una pastelera desconocida y desesperada. La única salida lógica es alegar que fuiste engañado. Pinta a la chica como una estafadora consumada. Admite que fuiste ingenuo, que tu juicio fue nublado por una historia trágica que ella te vendió. Di que te aprovechaste de ti, de tu buena voluntad. Es tu carrera y el legado de tu padre contra la reputación de ella. En esta ciudad, esa es una elección fácil, Iker. El silencio que siguió fue pesado y profundo. La sugerencia del abogado flotaba en el aire, a la vez lógica y monstruosa. Sacrificar a Anaí, destruirla públicamente para salvarse a sí mismo. Era la jugada de control definitiva, la que su padre probablemente habría hecho sin dudarlo. Era la encarnación de todo lo que le habían enseñado sobre la autoprotección y la preservación del estatus. Y mientras se quedaba allí, en silencio, considerando esa traición, Iker se sintió más perdido y vacío que nunca en su vida. Anaí no necesitó que nadie le explicara las inconsecuencias. La llamada de la clínica de Leo, informándole cortésmente de que el pago programado no se había efectuado, fue suficiente. La culpa la aplastó con un peso físico, dejándola sin aire. Era su culpa, por haber aceptado el trato, por haber jugado a ser alguien que no era, por haber permitido que ese beso en la gala se sintiera real. Había arrastrado a Iker a este desastre y en el proceso había puesto en peligro la única cosa que importaba en el mundo, la vida de su hermano. Con una resolución nacida de la más pura desesperación, tomó una decisión. Tenía que cortar el lazo, liberarlo de la carga que ella representaba. Lo encontró en su apartamento, de pie junto al ventanal, mirando la ciudad como un rey observando su reino en ruinas. Se veía agotado, la armadura de perfección abollada y rota. Iker, dijo ella, su voz sorprendentemente firme. Él se giró, y en sus ojos vio un conflicto tan profundo que la hizo vacilar. He venido a terminar esto, continuó ella, forzando las palabras a salir. El contrato queda anulado. Te libero de cualquier obligación. Diles lo que sea necesario. Diles que te engañé, que todo fue mi idea. No me importa, pero no puedo dejar que mi hermano pague el precio por esto. Por favor, haz lo que tengas que hacer para arreglarlo. Se acabó. Dejó las llaves del apartamento que él le había dado para las visitas de prometida sobre la mesa de centro. Un gesto final y simbólico. Cada paso que daba hacia la puerta se sentía como si caminara sobre cristales rotos. No esperó una respuesta, simplemente se fue, cerrando la puerta tras de sí, dejando atrás la farsa, la esperanza y al hombre que, para su horror, se había dado cuenta de que había empezado a importarle de verdad. Al volver a su pequeño apartamento, se sintió más sola, más invisible y más rota que el día en que se había desmayado en la acera. Iker se quedó inmóvil en medio de su sala de estar, el eco de la puerta cerrándose resonando en el silencio opresivo. Las palabras de Anaí
Diles que te engañé, se repetían en su mente, una oferta de sacrificio que contrastaba brutalmente con el consejo cínico de su abogado. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de su padre, donde la imagen y la carrera lo eran todo, y el de Anaí, donde la lealtad y el sacrificio eran las monedas de cambio. Caminó hasta su escritorio, una pieza de diseño impecable que, como todo en su vida, era fría y funcional. Y entonces su mirada se posó en un objeto que no encajaba, una pequeña caja de cartón blanco atada con una simple cinta. Dentro había 2 brownies de yerba mate y chocolate amargo que Anaí le había traído en una de sus sesiones de ensayo. «Para que al menos sepas a qué sabe mi mundo de verdad», le había dicho ella con una sonrisa tímida. Él no los había comido, pero tampoco había podido tirarlos. Se habían quedado allí, una pequeña isla de calidez, de autenticidad y de caos en su océano de orden estéril. Cogió la caja, el aroma débil pero persistente, escapando de ella. En ese momento, una epifanía lo golpeó con la fuerza de un desfibrilador en el pecho. Perder su carrera sería devastador. Perder el legado de su padre sería un fracaso monumental. Pero perder a Anaí, perder a la única persona que se había atrevido a desafiarlo, a mostrarle una verdad más allá de las apariencias, la única persona que había visto la grieta en su armadura y no había huido, eso sería una aniquilación de un tipo diferente. Se dio cuenta de que la armadura de control de su padre no había sido una fortaleza, sino una prisión que lo había mantenido a salvo, pero también solo y desconectado. El consejo de su abogado era el camino de su padre. Las palabras de Anaí eran un camino diferente, uno de integridad, aunque llevara a la ruina. Tomó su teléfono, pero no llamó a su abogado, llamó al presidente del consejo directivo. «Señor presidente», dijo, su voz resonando con una nueva y peligrosa determinación. «Solicito dirigirme al comité de ética en la audiencia de mañana. Tengo una confesión que hacer». La sala de audiencias del comité de ética era un espacio solemne y aterrador, revestido de madera oscura y un aire de juicio final. Anaí estaba sentada en la última fila de la pequeña galería pública, sintiéndose pequeña e impotente. Había venido por una razón que no podía explicar del todo. Una necesidad masoquista de presenciar el final, de escuchar a Iker decir las palabras que ella misma le había ofrecido, las palabras que la pintarían como la villana y lo salvarían a él. Apretó el amuleto de cuarzo en su bolsillo, la piedra fría y lisa, un consuelo insuficiente contra el terror que le atenazaba el estómago. Iker entró y se sentó en la silla solitaria frente al comité. Se veía tranquilo, pero era una calma diferente a la de siempre. No era controlada, sino serena, resignada. Blas Duarte estaba sentado con los miembros del consejo, su rostro una mezcla de expectación y triunfo. Iker comenzó a hablar, su voz clara y firme, llenando el silencio. «Miembros del comité, estoy aquí para decirles la verdad. Las acusaciones de que mi relación con la señorita Anaí Gamarra no es lo que parece son, en parte, correctas». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Anaí cerró los ojos, preparándose para el golpe. «Nuestro compromiso comenzó como un contrato, un acuerdo comercial diseñado por mí para proteger mi carrera de una campaña de desprestigio». Miró directamente a Duarte, quien sonrió con suficiencia. Pero entonces Iker se levantó y su siguiente movimiento sorprendió a todos. Fue una decisión nacida del miedo y de una presión equivocada por mantener una imagen de perfección. Fue un error de juicio del que me arrepiento profundamente. Hizo una pausa y luego se giró, su mirada encontrando la de Anaí al fondo de la sala. Pero ese error me llevó al mayor acierto de mi vida. Frente a todos, con la carrera pendiendo de un hilo, Iker Benítez redefinió su confesión.
El doctor Duarte tenía razón en una cosa. Continuó, su voz resonando con una convicción apasionada. Anaí Gamarra apareció en mi vida de la nada. Apareció cuando estaba a punto de convertirme en el tipo de hombre y de médico que mi padre creía que debía ser. Exitoso, impecable, controlado y completamente aislado. Ella, con su honestidad brutal, su resiliencia inquebrantable y su decencia fundamental, me recordó lo que significa ser humano. Sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Aquí tienen pruebas de que el doctor Duarte no solo inició los rumores, sino que pagó al blog para que publicara ese artículo difamatorio, utilizando información médica confidencial del hermano de la señorita Gamarra. La cara de Duarte se demudó, pero Iker no había terminado. Volvió a mirar a Anaí, y ahora no hablaba al comité, sino solo a ella. El contrato fue una mentira, pero me obligó a pasar tiempo con la persona más íntegra que he conocido. Me enseñó que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuente de fortaleza. Me hizo un mejor médico porque ahora no solo veo la patología, veo a la persona. El acuerdo era falso, pero mi amor por Anaí Gamarra. Su voz se quebró ligeramente, cargada de una emoción cruda y pública. Es lo más real que he sentido en toda mi vida. Delante de los hombres que la habían juzgado y condenado en silencio, él la validó, la elevó, revirtiendo por completo su humillación. Luego, en un gesto que selló su transformación, se quitó lentamente el reloj de oro de su padre, el símbolo de su legado y su carga, y lo colocó con un suave clic sobre la mesa de caoba. He terminado de vivir a la altura de la imagen de otra persona. En la última fila, Anaí sintió que la cadena de su amuleto, sometida a la presión insoportable de sus dedos, finalmente cedía. La piedra de cuarzo rosa cayó al suelo alfombrado con un ruido sordo, y ella no se molestó en recogerla. Ya no la necesitaba. El epílogo de la audiencia fue rápido y decisivo. La evidencia de Iker contra Duarte era irrefutable. El comité, aunque escandalizado por la admisión del contrato, quedó visiblemente conmovido por la sinceridad de Iker y su defensa apasionada tanto de Anaí como de su propia evolución como médico. En una resolución doble que sacudió la estructura del sanatorio, Blas Duarte fue suspendido de inmediato y puesto bajo una investigación que acabaría con su carrera. Iker Benítez recibió una reprimenda formal en su expediente por el error de juicio inicial, pero el comité votó unánimemente para restituirlo en 1900, su puesto como jefe de cardiología, declarando públicamente que su integridad y honestidad final habían demostrado su valía para el cargo. Los fondos, incluido el vital para el tratamiento de Leo, fueron descongelados esa misma tarde. Cuando la sesión se levantó, Anaí se quedó en su asiento temblando, mientras Iker se abría paso entre la gente que se arremolinaba a su alrededor. Se detuvo frente a ella, su rostro abierto y vulnerable, despojado de toda su antigua arrogancia. No dijeron nada. No era necesario. Él simplemente extendió su mano, y ella, sin dudarlo, la tomó. Sus dedos se entrelazaron, y por primera vez no era parte de una farsa, sino un ancla real y sólida. Salieron juntos de esa sala oscura y entraron en la luz del pasillo, dejando atrás los contratos, las mentiras y las expectativas. El futuro era incierto, pero por primera vez era auténticamente suyo, para construirlo juntos, no en base a reglas y cláusulas, sino a la desordenada, aterradora y maravillosa verdad de sus sentimientos. 6 meses después, el aire del nuevo local, en una callecita arbolada del centro, olía a mantequilla, a azúcar tostado y a nuevos comienzos. Un letrero de madera pintado a mano colgaba sobre la puerta. Dulce Anaí. El interior era luminoso y acogedor, un reflejo perfecto de su dueña. Mesas de madera clara, frascos llenos de delicias coloridas
y una pared entera de pizarra con dibujos de pasteles y frases inspiradoras. Era el día de la inauguración y el lugar estaba lleno de amigos, vecinos y clientes curiosos. Detrás del mostrador, Anaí, con una mancha de harina en la mejilla que no hacía más que realzar su sonrisa radiante, colocaba la última tanda de brownies en la vitrina. A su lado, Leo, visiblemente más fuerte y con un brillo saludable en los ojos, probaba un cupcake de mburucuyá, dando su veredicto de experto. «Le falta un poco de...» «No, es broma, está perfecto, Annie», dijo, riendo. Un hombre alto se acercó por detrás de Anaí y le pasó un brazo por la cintura, robando un trozo de brownie directamente de la bandeja. Llevaba una camisa de lino arremangada y un delantal con el logo de la tienda, una prenda que llevaba con una naturalidad que desmentía sus trajes de diseñador. «Ladrón», lo acusó Anaí, dándole un manotazo juguetón. Iker Benítez se rió, una risa fácil y genuina que ella había llegado a amar, y la besó suavemente, sin importarle la audiencia. «Control de calidad prometida», susurró él, la palabra ahora despojada de toda su historia contractual y llena solo de afecto. Sus miradas se encontraron y en ellas se reflejaba un viaje compartido, desde la desesperación hasta la dignidad, desde una mentira elaborada hasta la verdad más simple. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella sobre el mostrador de madera, un gesto familiar, un ancla compartida en la dulce y maravillosa realidad que habían construido juntos.